Muy buenos días para todos. En esta oportunidad, el grupo número 2 presenta el análisis del segundo objetivo para el tema de desviación estándar muestral. Recordemos que el grupo está compuesto por Danilo Álvarez, Germán Murillo y Esteban Palacios, quien les habla, bajo la tutoría del profesor Héctor Arandia. Inicialmente vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo ha sido el desarrollo de nuestra unidad didáctica en una breve introducción. Segundo, vamos a mostrar la descripción general de errores para el segundo objetivo. Luego vamos a hablar de la activación de criterios de logro. Como cuarto, la contribución de las tareas a las expectativas de nivel superior. Quinto, la contribución de las expectativas de tipo afectivo y percepción del profesor. Y por último, vamos a mencionar unas reflexiones finales eh, que van enlazadas con lo que los estudiantes nos mencionaron en su diario. Recordemos que el primer objetivo de aprendizaje de nuestra unidad didáctica busca que el estudiante calcule el valor de la desviación estándar. Ya para el segundo objetivo, lo que proponemos es que además de que el estudiante haga ese cálculo de la desviación estándar, logre una interpretación de ese resultado teniendo en cuenta el contexto de esos datos, ¿sí? Básicamente, pues de eso se trata el desarrollo de nuestra unidad. Para el objetivo de nosotros proponemos dos tareas. En la primera se trata del concurso con un concurso colombiano de matemáticas. Tenemos que mencionar que estos son datos reales tomados de- del colegio donde estamos haciendo la implementación, donde le pedimos a los estudiantes que a partir de las diferentes pruebas que se hicieron, nos mencionen o nos digan, nos propongan 10 estudiantes que merezcan ser invitados a la final de la Olimpiada y de cuántas formas se puedan elegir este grupo de acuerdo con la variabilidad de las notas. Es decir, eh, porque los resultados son muy diversos en tanto a puntajes, entonces, ¿qué criterios se tienen que tener en cuenta? Para el caso de la segunda tarea, tiene que ver con un material manipulativo llamado tablero de Galton, donde los estudiantes deben medir la dispersión o la variabilidad o dispersión de esas canicas que van cayendo. eh, y planteamos dos estrategias, una, tablero de Galton físico, ¿sí? Y otra que es un tablero de Galton eh, virtual, un simulador. Ya les vamos a contar cómo nos fue con él. En tanto a la descripción de errores, entonces los estudiantes que no tuvieron ningún error son el 98,6% y los estudiantes que tuvieron algún error son 1,40%. Teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que aplicaron estas tareas, más o menos son unos de 5 a 6 estudiantes, este porcentaje de estudiantes que presentó errores. Pero entonces el detalle es la cantidad de estudiantes que no tuvo ningún error. Entonces estamos hablando casi de la perfección. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de nuestros estudiantes se nos declinaron, al final declinaron, como habíamos comentado en las exposiciones pasadas, por no utilizar los caminos manuales, sino utilizar el camino que implica el uso de un software como Excel, donde el cálculo de desviación estándar se puede hacer directamente con una fórmula. Significa que el margen de error disminuye considerablemente. Mm, y eso era algo que teníamos ya previsto, que lo habíamos visto desde la tarea 2.1 y que nos iba a pasar en lo sucesivo cuando mostremos los resultados del examen final. Estaremos nuevamente hablando de lo mismo. No obstante, se presentaron algunos errores relacionados con esto. Eh, por ejemplo, el E45 que transcribían de forma incorrecta los datos del enunciado. Por ejemplo, algunos utilizaron la fórmula de la desviación estándar poblacional en lugar de la muestral. eh, Interpretar el resultado de la forma de la desviación estándar y su significado práctica fuera de un contexto. Esto ya es a la hora de escribir, de escribir el resultado de la pregunta, exactamente el error E30. Mm, en tanto a la activación de criterios de logro, interesante ver cómo para la activación total de las dos tareas prácticamente similar. La primera cercana al 70%, la tarea 2.1,
y la tarea 2.2 exactamente 70%. En activaciones parciales obtuvimos un 5.19% en una tarea, la 2.1, y un 2.0%, un 2% para la tarea 2.2. No tuvimos ninguna activaciones por lo que les acabé de mencionar. Entonces encontramos 26% en una tarea y 28% en en una tarea de unos criterios de logros pues, que los estudiantes no utilizaron, que hacen referencia a esos pasos manuales, ¿sí? Que los estudiantes simplemente nuestros no utilizaron. En tanto a los criterios de logros que los muchachos utilizaron, encontramos que eh, en promedio el 94% de esos criterios fueron utilizados, ¿sí? Para la tarea 2.2 fue el 95% y para la tarea 2.1 fue el 93.2%. Ahí tenemos abajo una fotico de la sala de informática, que es donde los estudiantes realizaron todas las actividades, tanto las dos primeras tareas del objetivo uno como las dos tareas del objetivo 2 y el examen final. Y vemos cómo para cada estudiante, a pesar de que el agrupamiento, las tareas fueron en grupo, tienen un computador para trabajar. Válido mencionar que la tarea 2.2 se hizo en grupos de 4 estudiantes. En el caso de las expectativas de los expectativas de aprendizaje de nivel superior, interesante ver cómo el proceso de interpretar, ¿sí? Se muestra en la gráfica de abajo, obtuvo el 78.6%. Eh, Pensábamos nosotros que tendría que ser un valor más elevado las expectativas que teníamos nosotros para este objetivo, pero entonces ya tendríamos que revisar como grupo por qué esto no sucedió. Para el caso de la contribución de las expectativas de tipo afectivo, aquí hay una comparación entre lo que los estudiantes nos mostraron, lo que nos arrojó el sistema ACE y las expectativas que nosotros teníamos como profesores. Es interesante mirar, por ejemplo, la expectativa de aprendizaje 5 que hace referencia a la actitud positiva que los estudiantes tendrían que mantener en el desarrollo de la tarea. Nosotros como profesores pensamos que para los estudiantes en algún punto iba a ser tedioso debido al continuo uso de fórmulas y demás, eh, y que la mitad de los estudiantes no iban a mantener una actitud positiva, ¿no? Que algunos se nos iban a aburrir. Y lo que pasó fue todo lo contrario, que el 94.1% de los estudiantes tuvieron una actitud positiva. Esto debido, pensamos nosotros, a la interacción con los recursos digitales, que para ellos pues son supremamente interesantes, y también al contexto de los datos, que fueron muchísimo más reales que para las tareas del primer objetivo. Eh, en tanto a estas variables afectivas, perdón, estas variables que definimos en el sistema ACE, vemos que los resultados también son muy parecidos de los estudiantes con lo que proponíamos nosotros como profesores. Aquí hay algunas reflexiones, pues estas reflexiones son tomadas directamente, compañeros, de los diarios de los estudiantes. Entonces, yo creo que este tiene que ser el punto de partida para nosotros como grupo, hacer las modificaciones pertinentes para optimizar la unidad didáctica. Por ejemplo, una de las dificultades, dice un estudiante que fue, un grupo de estudiantes que nuestra dificultad es interpretar los datos que nos dan en cada experimento. Entonces, está haciendo referencia a la tarea 2.2. Otra dificultad fue que al seleccionar el programa de simulación, ellos manifiestan que hubo unos programas que no les gustaron porque nosotros propusimos varios, ya que algunos son bastante complejos y poco entendibles para desarrollar la actividad. Eh, También algunos mencionan que copiar los datos en el formato se les dificultó. Nos gustaría que el profe nos explicara los criterios a tener en cuenta a la hora de hacer una tabla. No supimos cómo comparar la media y la desviación estándar. Al principio pensábamos que no necesitábamos gráfica, pero sí. Por ejemplo, los que hicieron el trabajo manipulativo con Galton, dicen ahí se nos caían las canicas.
no sabíamos cómo realizarlo de forma eficiente, pero encontramos una manera para nosotros. Entonces son reflexiones que nosotros nos llevan a mejorar el trabajo que hemos venido realizando. Finalmente, unas dificultades que nosotros tuvimos en el sistema ACE tiene que ver específicamente con la numeración de los criterios de logro. Sí, porque los teníamos trocados, entonces como los pasamos tal cual como lo teníamos en el grafo, el sistema ACE, pues al final no nos mostraba los caminos según las secuencias que tenían que tener. Es decir, por ejemplo, el 2.1 tendría que ser el primer paso del primer momento, pero no estaba registrado como 2.1. Es una situación que con la ayuda del profe, según lo que me dice mi compañero Danilo, logramos ya superar. Compañeros, les agradezco mucho. Esta es fue la presentación del grupo número 2 para el análisis del segundo objetivo de aprendizaje.